Vamos a seguir analizando el discurso, pero ya acompañados de Luis Benavente, analista político, que gentilmente nos atiende esta tarde. Luis, ¿cómo estás? Feliz 28, muy buenas tardes. Muy feliz 28, Juan Carlos. Conversábamos previo al mensaje que tú esperabas una suerte de autocrítica, de mea culpa de lo que se hizo no tan bien, lo que se hizo mal durante estos meses de cuarentena. ¿Satisfizo finalmente lo que escuchaste del presidente de la República hoy o crees que quedó pendiente ese tema? Creo que hubiera sido bueno una autocrítica, un mea culpa, un reconocimiento de algunos errores. Reconocer errores facilita el camino para adelante, porque entonces restablece la confianza con los ciudadanos, que una buena parte de ellos están viendo que las cosas no han caminado bien en la gestión que ha hecho el presidente Vizcarra y su equipo en esta crisis. Pero no fue así, no hubo la autocrítica, no hubo el mea culpa. Por el contrario, hubo un exceso de triunfalismo que por momentos me hacía pensar que estaba escuchando a un presidente de otro país, que estaba hablando de otro país, no de lo que pasaba en el Perú. Entonces ha sido una imagen irreal de lo que realmente hemos vivido. El presidente, por ejemplo, dijo que gracias a sus decisiones el país se ahorró unos 100.000 muertos por coronavirus, pero no, señor. Gracias a su inacción de no hacer nada, de cruzarse de brazos desde enero hasta marzo, cuando ya se sabía que venía la pandemia, eso ha costado la vida de decenas de miles de personas, de tal manera que no veamos el vaso medio lleno cuando está medio vacío, más bien. O, por ejemplo, ha dicho que ha sido el único presidente que ha comparecido todos los días ante la prensa para dar informaciones. Eso no es un mérito. Cualquier persona que conoce profesionalmente la comunicación política sabe que hay que regular, ponderar, moderar la intervención presidencial. No se trata de hacer una maratón diaria para tener eficiencia en la comunicación, se trata de decir lo necesario y no repetir lo mismo y dar vueltas como un trompo sobre lo mismo, ¿no? Y generar más bien un efecto de desgaste por una mala comunicación. Entonces no ha sido así. También ha hablado de que se han dado los números de muertos, se han ocultado los números de muertos. El señor Matuk ha dicho hace pocos días, hace menos de una semana, que el Consejo de Ministros y el presidente sabía el verdadero número de muertes y decidieron no comunicarlo. Y esa afirmación del señor Matuk no ha sido desmentida. Claro que hubiera sido bueno que Matuk lo diga en su momento y no ahora, porque en su momento tenía una buena relación con el gobierno y ahora parece que hay una distancia con él. Pero eso no es una señal de transparencia. Es cierto que la doctora Macetti ha comenzado a sincerar las cifras, pero aún quedan más de 20.000 muertes en exceso que el gobierno debe explicar. Pero se ha anunciado que se van a seguir afinando, ¿verdad? O sea, no ha quedado esta como una cifra total escrita en piedra, sino parece que se van a seguir afinando los protocolos para ver cuántos de esos que todavía faltan contar han muerto verdaderamente de COVID. Es cierto, eso es cierto y se ha dado un avance, es cierto, a la vez que es cierto que lo que ha dicho Matuk no ha sido desmentido, ¿no? Son dos caras de la misma medalla, ¿no? Yo creo que en general todo esto no da un sinceramiento. Se ha hablado de muchas cosas respecto a la economía, pero no se ha dicho cuáles son las piedras angulares, la clave, la estrategia para la recuperación económica del país, para la recuperación del trabajo, porque además el trabajo formal genera una cadena de transmisión que también jala al consumo informal, evidentemente, ¿no? Entonces, con eso sube el país. Claro, está muy bien que se hagan las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, pero bueno, de aquí a que se comiencen las obras y que eso signifique una inversión pública todavía va a pasar un tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de emergencia para el impulso de la economía? Reactiva Perú no es suficiente. El presidente ha dicho que el 8% del PBI, 60.000 millones de soles, se han destinado a Reactiva y que la mayor parte han sido pequeñas empresas. Pero claro, es un pequeño monto para muchas empresas pequeñas, pero hay un gran monto para pocas empresas grandes y no ha dicho los montos, ha dicho los miles de empresas. Entonces, que claro, yo quisiera saber qué monto fue a la gran empresa y qué monto fue a la pequeña empresa. No ha sido un dinero invertido estratégicamente y de manera muy transparente, aparentemente, y hay cuestionamientos sobre los beneficiarios de ese dinero de Reactiva Perú. Pero
Se ha perdido más de 2 millones de puestos de trabajo. Eso implica 8 millones de peruanos si vemos el promedio familiar por 4 personas, pero son más de 2 millones, hablamos de 10 millones de peruanos, donde un miembro de la familia ha perdido el empleo formal. Y también hablamos de muchos peruanos formales e informales que han reducido sus ingresos y que están en una situación extrema. Se calcula que podría haber 2 millones más de pobres al final de la pandemia, ¿no? Más o menos. Claro, exacto. Y se calcula que Perú tendrá la mayor caída de todos los países de América Latina en el PBI, alrededor del 17%. Esa es la cifra más actual, es un número que va variando. Podría ser más en los próximos meses, pero bueno, creo que el presidente se olvidó de decir cómo se va a enfrentar eso en la emergencia. Hoy, ahora, mañana martes, no mañana metafóricamente dentro de 2 años o 5 años. El presidente también otra vez se lavó las manos y dijo que todo ese tema sanitario era por décadas de olvido del sistema sanitario. Es cierto, pero no podemos seguir echando la responsabilidad de décadas de olvido, responsabilidad a los peruanos que salieron a la calle y no asumir la responsabilidad propia que el país debe escuchar. Porque si bien es cierto que hubo décadas de olvido del sistema sanitario, también hubo 2 años de gobierno del presidente Vizcarra en los que hizo nada por el sistema sanitario. También habló del acuerdo con el Reino Unido que felizmente va a dar pie a la reconstrucción del norte después de 2 años y medio, de 3 años y medio de haber iniciado su gobierno, y su gobierno coincide con la crisis del Niño, que fue en marzo de 2017. 3 años y medio donde él, además que es un ingeniero que ha tenido o tiene empresa constructora, el gobierno no hizo nada con la reconstrucción. Ahí quisiera analizar un punto, Luis, que para muchos no es el camino adecuado, y es el optar por este mecanismo de gobierno a gobierno para solucionar todos los problemas de infraestructura que están paralizados. Eso es un poco que el Estado claudique ante la posibilidad de hacer las cosas bien y rápido, ¿verdad? Y pida auxilio al vecino. Exacto, está reconociendo que es incapaz. Y no solamente con esa decisión de buscar un socio externo para que lo haga, que dicho sea de paso, yo comprendo que no estés de acuerdo, pero es una manera de resolver las cosas y las cosas deben resolverse, ¿no? Pero el mismo hecho de que en 3 años y medio no se haya logrado resolver ese tema es señal de reconocer que es un fracaso. La reconstrucción del norte era una reconstrucción apremiante, urgente, inmediata, no para que después de 3 años y medio se esté comenzando, después de varios intentos en el camino. Yo creo que hay que ser muy claro en todo eso. Entonces, ese triunfalismo que ha mostrado hoy el presidente no ha sido bueno. Yo hubiera esperado que él sinceramente reconozca algunos errores, que tenga un propósito de enmienda para recuperar la confianza. Yo mismo, mi rol ha sido, Juan Carlos, básicamente de investigador, encuestador, analista político. Debería estar más en una postura muy objetiva, intermedia, pero estoy viendo que las cosas andan mal, ¿no? No quiero alimentar a la oposición del régimen del señor Vizcarra, pero sí creo que el país debe ir por un mejor camino, y a Vizcarra le falta esa pasta de liderazgo que el país necesita. Para cerrar, porque el tiempo nos gana, algo positivo, algo que rescates del discurso que sí te haya parecido una medida buena. Bueno, no es de un efecto inmediato, pero me parece fantástico que se haya anunciado los trabajos preparatorios para la línea 3 y línea 4 del Metro de Lima. Y no solamente en Lima, en ciudades grandes del país también ya debería comenzar a pensarse en un metro para mejorar la calidad de vida en el futuro de los peruanos. Si hoy día se le pone acelerador a esto, dentro de 50 años... Yo ya no lo vería, pero dentro de 50 años Perú tendrá un mejor sistema de transporte público en sus ciudades grandes, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran paso para adelante. Definitivamente, si no se comienza, nunca se llega a la meta, ¿no? Tenemos que comenzar de inmediato. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.